Cada año el país más caro del mundo se decide entre Suiza, Islandia y Singapur. El año pasado ganó Singapur, un país pequeño, carísimo, futurista y del que no sé absolutamente nada. Así que vamos a ir con una misión muy simple: gastarnos 1000 euros y descubrir si el país más caro del mundo realmente lo vale. Empieza la aventurilla. ¡Las aventurillas de Rubén! Edición Dineros. Ya hemos aterrizado en Singapur, venimos de gastar 1000 euros en el país más barato del mundo y ahora nos toca hacerlo en el más caro, a ver para cuánto nos cunde. De momento, estamos en el mejor aeropuerto del mundo. Tiene una cascada gigante, trenes voladores, un jardín de mariposas y esto me parece una locura, pero tienen hasta un cine dentro del aeropuerto para que no te aburras mientras esperas a tu vuelo. Y encima gratis, no como los hoteles que son caros de narices. Y aquí viene nuestro primer problema que vamos a tener en el vídeo, porque hemos tenido que pillar un hotel, digamos que un poco raro, y además en las afueras. Así que vamos a hacer el check-in. Pero para llegar no vamos a ir en coche, vamos a ir en metro, por dos motivos principales. El primero es porque el taxi hasta ahí nos costaba unos 70 euros, que no queremos pagar, queremos hacer más actividades. Y el segundo motivo es porque aquí los coches son muy poco comunes, lo que más se utiliza es el metro. Para conducir un coche necesitas pagar una licencia de 50.000 euros cada 5 años, es decir, 10.000 euros al año, solo por el permiso de conducir. Y luego obviamente tienes que pagar el coche con la gasolina y con todo lo demás. Así que la gente utiliza el metro, que va espectacular para recorrer todo el país, que está perfectamente conectado. Además, para pagar no hace falta ninguna tarjeta, con la tarjeta de crédito de toda la vida la pasas y para adentro. Así como dato, el metro estaba muy limpio. Por beber agua tenías que pagar una multa de 300 euros y el viaje costó solo 2. Podría ser peor. Y después de nuestro fresco camino en metro desde el aeropuerto, nos ha tocado andar un ratillo, unos 30 grados por suerte. Casi no hay zonas de sol porque está todo completamente cubierto en vegetación y árboles. Esto es el sitio con más árboles que he visto posiblemente en la vida. Y hemos llegado a nuestro hotel. Pensabais que el hotel era un hotel normal, ¿no? Efectivamente nos hemos venido a un hotel con forma de tren. Realmente esto es un vagón de los del metro completamente renovado en forma de hotel cápsula. Es lo más barato que he podido encontrar en Singapur. De momento nos está gustando mucho este país. Vamos para adentro a ver la habitación. A ver si es tan cápsula o tan... Es raro, pero yo creo que lo más raro ahora mismo está siendo el olor. Huele a una mezcla entre tren limpio y hospital. Libertad. ¡Guau! La ventana huele mal. Os voy a intentar abrir también por otro lado. Que haya luz en la habitación y lo podéis ver. No quepo, ¿eh? No quepo porque ahora mismo tenemos dos camas aquí. Esto parece un tren cama, pero no es problema. Como estamos en el metro, tenemos que dejar el sitio los más necesitados. En este caso, soy la única persona necesitada. Tenemos un paraguas y la tele se puede mover. Así que más o menos tendríamos una habitación medianamente funcional. ¿Queréis saber el precio? Es lo más barato que he encontrado, chicos. Siguiente parada, el baño. Bueno, esperad, que siento que el paraguas no lo veis. Tenemos que dejar nuestras cosas en el suelo, que si no, no cabemos. Esto nos lo recuerdan en el metro y nos lo recuerdan en nuestra habitación. Tenemos una ducha. Como no hay mucho espacio, pues te puedes duchar mientras haces otras cosas. Nos vamos a ver otra zona muy especial. Bienvenidos a la estación de tren. Tenemos toda esta sección de máquinas suspendedoras con cosas bastante raras, como unas patatas que están a punto de caerse. Tengo ganas de mover la máquina y que se caiga, pero como en Singapur la mayoría de cosas que haces en tu día a día son ilegales, mejor no lo vamos a tocar. Y lo peor es que estás todo el rato siendo grabado por cámaras de seguridad, que ahora mismo supongo que hay 1, 2, 3 y 4 mirándonos atentamente, así que no vamos a hacer nada que no toque. Es la bebida más graciosa que he comprado en la vida. Voy a ver si también hace gracia el precio. Nos ha costado 88 céntimos la broma, me ha parecido un muy buen precio. A ver si está bueno. Me hace mucha gracia. Es como una bebida de... Pensaba que era de coco, estoy leyendo que es de uva. Bueno, vamos a vernoslo en un sitio más adecuado. Menos mal que no estamos en el metro de verdad, que si no sí que nos hubiesen cobrado los 500 euros, ¿eh? De hecho, no se puede fumar, aunque no estemos en el metro. En el metro obviamente no, en la calle tampoco. Hay multas creo que de hasta 5.000 euros y creo que esos 5.000 euros me los acabo de patinar. Efectivamente, fue una patinada histórica. Lo siento chicos, pero no me he estudiado lo suficiente este país, así que para conocerlo mejor, he contratado un tour. ¿Habéis visto qué vistas más bonitas, no chicos? Pues es porque acabamos de contratar el tour más barato de todo Singapur. Nos va a llevar a los 3 sitios más icónicos. Este podría contar como el primero a medias. Nos ha costado la asombrosa cantidad de 30 euros por unas 4 horas más o menos de tour, que está, la verdad, que bastante bien.
Aquí se han portado con los precios. Y ya aprovecho y os enseño la moneda de Singapur, que no os la hemos enseñado y es bastante interesante. Donde cada billete representa uno de los pilares de Singapur. Por ejemplo, el billete de 10 representa el pilar del deporte, el billete de 5 representa el pilar de la naturaleza, el billete de 50 representa el pilar del arte y el billete de 2, si no me equivoco, representa el pilar de la educación. Uno de los más importantes del país. Me he atragantado con el agua. Esto lo he hecho porque da buena suerte. En China, el agua representa fortuna. Esto de aquí es el icono de Singapur. Es un pez con cabeza de león. Y os preguntaréis, ¿por qué es un pez con cabeza de león? Pues porque Singapur antes era una ciudad pesquera bastante pobre, que ahora se ha reconvertido en una de las ciudades más ricas de todo el mundo. Y por eso se representa con una cabeza de león, como de transformación, como de fuerza. De hecho, león, traducido, significa Singa. De ahí, Singapur. Y hablando de riqueza, este es el hotel más caro de todo Singapur. Ni con todo el presupuesto del vídeo nos ha dado para, yo creo que ni media noche dentro. Vamos a la siguiente parada del tour. Pues nada, segunda parada, un crucero. Acaba de haber un rayo, nos va a llover. Vamos a ver las cosas más típicas, yo creo, desde el río. Vamos a dejar 5 segundos de planos bonitos empezando desde ya. Ya habrán sido los planos bonitos, ya hemos acabado el crucero. Espero que hayáis disfrutado de los planos y vamos ahora a un sitio que sí que está muy guapo y parece sacado de otro sitio, de otro planeta me refiero. Bienvenidos a la última de las 3 localizaciones, chicos. Estamos en un sitio que parece sacado, no sé de dónde, de Jurassic Park quizás. El tema es que está lloviendo y había un espectáculo de luces que no sé si van a hacer. Es curioso porque esto no son árboles, como podéis imaginar, ¿no? Son estructuras de cemento con árboles alrededor, habéis visto, ¿no? El trueno. Y de día tienen paneles solares que les da electricidad a todo este parque, pero cuando llueve recogen el agua para regar todas las plantas. 2 por 1, si hace sol bien y si llueve pues también. Chicos, al final sí que tenemos show. Me voy a apartar, así lo disfrutáis. No soy mucho de gastar dinero, y durante todo el día lo único en lo que había estado pensando era en una cosa: en cuánto dinero me quedaba, y en cómo demonios iba a fundirme 1000 euros. Pero estar allí, viendo el espectáculo en mitad de una tormenta eléctrica en Singapur, y prácticamente solos, en el lugar más famoso del país, consiguió que me olvidara de todo eso durante un rato. Porque hay momentos que son difíciles de meter en una calculadora. En fin, filosofía aparte, todavía me quedaban más de 700 euros por fundir. Chicos, nos vemos mañana con más actividades. Muy buenos días por la mañana, chicos, día nuevo y nueva oportunidad para gastar los 1000 euros. Hoy es un día especial porque tenemos una sorpresa, pero antes os quiero presentar un amigo. Se llama Damián y es un pedazo portátil de MSI. Es de su gama Stealth, que son los modelos gaming de MSI más ligeros y finos. Perfectos para gente como yo que necesitamos un portátil potente, pero ligero para nuestros viajes. Yo no entiendo demasiado de componentes, pero para que os hagáis una idea, Damián lleva una Nvidia RTX de última generación y un procesador AMD Ryzen también de última generación, pensado para potenciar los procesos de IA y ejecutarlos más eficientemente. Así que Damián va sobradísimo para cualquier cosa que le quieras echar. Además tiene pantalla OLED de 240 Hz, perfecta para editar over pelis y series. De verdad que la pantalla se ve extremadamente bien, pocas pantallas he tenido que se vean así de bien, y para que lo estéis viendo ahora bien en cámara, imaginaros lo buena que es. Y bueno, la batería es enorme, es de 99,99 vatios hora, que es lo máximo legal permitido para llevar en un avión, por lo que tengo lo mejor sin prescindir de nada. Teniendo todo eso, podríais pensar que Damián es pesado y feo, pero no, ya veis que mi Damián es guapo y fino. ¡Que no me llamo Damián! Claro que te llamas Damián. Me llamo MSI Stealth A16 AI Plus. Damián. MSI Stealth A16 AI Plus. Damián. Ya que no me vas a llamar por mi nombre, lo que sí que podrías hacer es dejar de lanzarme dentro de la mochila como si fuera una piedra. A ver, bueno, para eso te hicieron con materiales premium, ¿no? Bueno, vale, pero no me llamo Damián. En fin, os dejo un enlace en la descripción para que le echéis un vistazo a Damián. Al MSI Stealth A16 AI Plus. Ahora sí, nos vamos a comer, que tengo hambre, y hemos quedado con nuestro amigo de carne y hueso. Nos hemos venido a uno de los sitios más famosos de todo Singapur, pero qué mejor que ir a comer a un sitio de aquí con un local. Así que os voy a presentar la sorpresa del vídeo, chicos. Hace más o menos 6 meses fuimos a un campamento para gordos en China y conocimos a una persona muy especial que nos hizo todo más ameno. Así que con todos ustedes os presento de nuevo a Jing. How are you? Fantastic. What are we gonna do? We go in delicious food. It's very local and traditional food inside the
Hawker Center. Perfecto. Los Hawker Centers es donde la gente local come en Singapur, oficinistas, estudiantes y todo el mundo. Tienen un montón de puestecillos dentro y esto se creó porque Singapur primero tenía como muchos puestecillos callejeros en la calle y para intentar de alguna manera sanitizarlo, pues lo metieron todos en centros controlados. Let's go with. Let's go. Vamos. Vamos. We have to do the most expensive food, the best food and the weirdest food. Okay. You have to choose. You know this. Jing lo tenía claro. Este era el mejor restaurante de todos. Y por lo que sea, no pintaba nada mal. Hace 10 años que están en la guía Michelin. Vale, en el sitio este hemos pedido esto que ha costado 8 euros. Pero no sé lo que es porque lo ha pedido Jing sin preguntarnos. Así que, Jing, what is this? It's garlic chicken. It's good? Really good. Let's try it. Tiene tofu y una salsita naranja. Vamos a probarlo. Sabe como a Jumpers. Lo juro de verdad que sabe como a Jumpers. Lleva mucha mantequilla y ajo. Ajo y mantequilla. 9.5. 9.5. Let's go into the next one. Okay. Recogimos nuestra bandeja y después de que Jing hiciera unos amigos nuevos, fuimos a buscar el restaurante más caro. Creo que ya hemos encontrado el más caro de todos. But it's so expensive. Don't worry, we needed to find the more expensive thing. Pese a que Jing estaba preocupado por el precio, lo pedimos y la preocupación se le olvidó rápido, porque recibió una llamada muy especial. 喂，我，啊，说什么？他说你好，你好呀， Jing Xing Lao Bo? 你好，金星老婆。 Jing Xing Lao Bo? Y es que recordad por qué vino al campamento. What made you make the decision to come to the camp? My mother say. Oh, your mother said. Yeah, so I'm so fat. Oh. So I didn't find the girlfriend. Me preguntó que si es su mujer. Sí. You can say suscribiros al canal. Suscribiros Al canal. al canal. Say it. Suscribiros al canal. Todos. A las 2. Pues nada, chicos. Ya ha llegado aquí nuestro cangrejo. Ok, Jing, you're the one who's gonna try it because I'm allergic. Ya lo puede disfrutar el Jing. Hemos cumplido la misión de encontrar la comida más cara de todo el sitio. Así que Jing, enjoy. Okay. You have to rate it. I cannot eat it, so you are the one rating everything. Okay. No bad. Not bad. I hope it's not bad. What do you think of it? Taking into account it's the most expensive thing on the market. It's no like this place. Aunque para no gustarle, se lo comió enterito. Ya habíamos comido lo más rico y lo más caro, pero quedaba lo más raro. Y qué mejor que un postre que Jing nunca había visto. You never tried mango and rice? The best dish in Thailand. No, I never eat before. You want to try? Yes. You can eat. No os espero ni a que grabemos, chicos. Ya estaba intentando ahí comérselo. Vale, esto no es tan raro para mí, porque ya lo he probado. Para Jing era rarísimo porque es la primera vez que lo ve. Arroz de colores para empezar, con mango y con coco. Try it. You have to mix everything, okay? No bad. It's not sweet. 7? Estoy llamando a Coco, nuestra entrenadora. Entonces le mandó un mensaje con una foto mía y ha dicho, ya ha ganado peso otra vez. Hello. 你们和我一起去了。 What Let's did say I'm no fat. I'm lost something. you lost? And I lost. I 他 lost. 也瘦了。She said she look the photo. You are no fat. You are fat. But at right now is no fat. No fat. Ok. El Jing me ha dicho que se quería ir a comprar un pastel. No le hemos dejado. Vamos a tener llamada con la Coco. No queríamos que nos metiera bronca. Aunque como habíamos pecado, ahora teníamos que bajar la comida de alguna manera. Señores, señoras, como en Singapur es ilegal hacer prácticamente todas las cosas y no queremos romper ninguna de las leyes que tienen, como por ejemplo mascar chicle por la calle, lo que vamos a romper son objetos. Nos hemos venido con Jing a una sala donde puedes romper absolutamente todo lo que quieras. Ha sido caro, lo quitamos del presupuesto, pero creo que es una actividad donde nos lo vamos a pasar muy bien, sobre todo porque podemos escoger armas. Así que vamos a escogerla.
empezamos a pillarle el gustillo. Así que decidimos subir un escalón y mejorar las armas. Lo estábamos pasando pipa. Tan pipa que Jing se puso hasta nervioso. I want to say something bigger. You want to break something bigger? Like TV, like so. Are you ready? Now let's break the TV. What? Bueno, al parecer al final sí que hemos bajado la comida. Coco, espero que estés orgullosa de nosotros. Tomorrow we go fishing. Huh? Muy buenos días. Hoy nos toca pescar. Jing me dijo el otro día que no había pescado nunca y que le apetecía probar, así que nos hemos gastado el último dinero que teníamos en el presupuesto para alquilar unos kayaks y unas cañas de pescar. Nos vamos a ir al mar. We will fish a lot. I hope. 10 fish. 10 fish? Yeah, and 1 shark. Vale, vamos a intentar pescar 10 peces y un tiburón. Later we can eat it. And the food will be better than in the fat camp. Okay, okay. Vamos. Vamos. Con el objetivo claro de pescar 10 peces y un tiburón, llevamos nuestros kayaks al agua, el guía nos explicó un poco cómo iba la pesca y al agua patos. Jing, ¿estás preparado? Are you ready? Yes. Let's go. Pues esto es una locura, ¿eh? Es rarísimo pescar así. Tenemos que ir hacia esa isla y en esa isla vamos a pescar de todos los peces que haya. Singapur antes era una ciudad pesquera. Eso significa que aquí hay muchos peces. Así que a ver qué pescamos. Vale, gracias porque Alex, que es el guía, está todo el rato preguntando a Jing que cómo está, si está cansado. Yo creo que lleva cansado desde que hemos salido. Hemos madrugado mucho, pensad que para pescar uno madruga. Alex empezó a explicarnos por encima cómo pescar en estas zonas, pero Jing estaba despistado y no se enteró de nada. Así que intenté repetirle lo que nos había dicho Alex y algún consejo más que con la tontería, algo de pesca ya sabemos. Y sorprendentemente, un pez picó. Ah, well, David, the tail. You are feeding the fish. Vamos a buscar otro sitio, que aquí no está habiendo mucha suerte, ¿no? Hemos venido a otro sitio, estamos como en una plataforma rara aquí en medio del mar. Estamos intentando pescar los peces de debajo, pues se está levantando un poquito de marea. Y el tema de engancharnos a un neumático antiguo, la verdad es que no me acaba de convencer. It's so big. Oh, it's wrong already. Oh, it's gone? It's wrong. Almost. Casi pesca, casi pesca uno. Throw it también. No sé si muchos, pero peces había. Lo que no había, desde luego, era suerte. Porque creo que llevamos 2 horas y no hemos pescado nada. Está cogiendo ya. Nos vamos a quedar sin comida. Estuvimos 1 hora más sin pescar nada y se levantó una corriente muy fea, así que nos fuimos a por una última oportunidad para que Jing pescara por primera vez en su vida, aunque fuera un pececillo. Ni 10 peces, ni un tiburón, ni nada. Llevamos ya 3 horas, no ha picado nada. Where are the fishes? I don't know. Y parecía que la suerte no iba a cambiar, pero como decía mi abuelo, a la tercera va la vencida. Esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande. Nos estábamos quejando de que no pescábamos. ¡Ah! Pues me duele la mano y todo, ¿eh? ¿Esto qué es? No sé qué es. We have something for to eat, I think, if it doesn't escape. I don't know. Help! From the tail. Es que es muy grande, no nos cabe la red. Era demasiado grande, así que llamamos a Alex para que nos ayudase a cogerlo.
Por fin habíamos conseguido pescar. No era un tiburón, pero bueno, se parecía. Lo que yo no me iba a ir de aquí hasta que Jin pescara el primer pez de su vida. You're so heavy. Drop inside the water. Qué locura es grande, ¿eh? Del Jin. La caña se rompió, pero Jin no se dio por vencido. Y después de pedirle a Alex unos mejillones para llevarse a casa, conseguimos que picara otro. Let's go, Jin, let's go. Es grande, ¿eh? It's big. Slow, slow. Y por fin, después de innumerables horas al sol, Jin consiguió pescar. How do you feel? Happy, happy. Vamos. Victoriosos, volvimos a tierra, limpiamos el pescado y nos fuimos a un restaurante famoso en el que Alex nos dijo que te cocinan lo que pescas, pero creo que nuestros peces eran un poco raros. Se ve que el pescado era demasiado grande y no sabían bien cómo cocinarlo, pero al final no sé qué les dijo Jin, que les convenció para cocinarnos al menos uno de los dos. Hungry. Hungry? It's hungry. Let's try it. Let's hope it's good. Nos ha dicho el chef que era un poco raro este pescado. Vale. ok. Había un momento que pensaba. La piel es bastante blanca. A ver qué tal. Y con la comida cocinada, nos habíamos quedado oficialmente sin dinero. Y es que 1000 euros, en un país como este, se esfuman en un abrir y cerrar de ojos. Aunque lo curioso es que después de gastarlos, me he dado cuenta de que ni siquiera recuerdo cuánto costó cada cosa. No me acuerdo del precio del hotel, ni el de la comida, ni del tour por todo Singapur. Pero lo que sí que voy a recordar es que nos comimos el primer pez que pescó Jin en toda su vida. La tormenta que nos cayó en los jardines. O que incluso acabamos ganando dinero pescando. It's 4 kilos, fresh. Hemos vendido el pescado entero a $15. Aquí este pescado es premium. Se vende entre 12 y 25 dólares el kilo, dependiendo de la frescura. Así que lo podríamos haber vendido a $20 el kilo. 4 kilos, 80. We could win 80, but we have fun. Si hubiera venido solo, probablemente hubiese hecho más cosas. Pero simplemente habría tachado lugares de una lista. Porque gastar mucho dinero tampoco te garantiza una buena experiencia. Al final, después de gastar 1000 euros en el país más caro del mundo, la conclusión es bastante simple. Lo más valioso de este viaje ha sido lo único que no se podía comprar. Al final utilizamos el dinero del pez para comprar aloe vera para nuestras quemaduras. En fin, si te ha gustado esta aventurilla, mira este otro vídeo en el que gastamos 1000 euros en el país más barato del mundo, donde vamos a hoteles de oro, cruceros y mucho más. Nos vemos en la próxima.